Hola, hola. Bendiciones una vez más a mi canal. Y va a estar aquí esta servidora de ustedes una vez más para llevarles mucho conocimiento y sabiduría de la verdad de este mundo, de la verdad de la vida y de Dios. Bueno, vamos a estar hoy viendo, tengo para ustedes este mensaje maravilloso donde vamos a conocer quién era Jesucristo, quién es Jesús y por qué Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué Jesús salió de Dios? ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver hoy. Así que te invito a quedarte conmigo y a escuchar el mensaje completo que tengo para ustedes de parte de Dios. Vamos a estar apoyándonos siempre en la palabra de Dios. Vamos a estar viendo el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 1. Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 1. Bueno, aquí vamos a estar leyendo el primer versículo que dice así. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio existía el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra. La palabra estaba con Dios desde el principio, con lo que Él creó todas las cosas, sea la luz y la luz fue. Sean las plantas y fueron las plantas, sea el día, sea la luna, sea el sol, todo lo que Dios proclamó para crear el universo, lo hizo con el Verbo, con su palabra. ¿Ok? Entonces, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, pero no solo dice que estaba con Dios, la palabra no solo estaba con Dios. Él usó, ok, la palabra, él la usaba para crear las cosas, ok, pero no solo creó el universo, el mundo, todo lo que existe en el universo entero, sino que dice que la palabra, el verbo, era Dios. El verbo era Dios. Era Dios el verbo. Señores, miren qué revelación. La palabra es Dios. La palabra es Dios, se lo vuelvo a repetir, ella es la que crea todas las cosas. Ella es la que le da la vida a todas las cosas, pero la palabra de Dios. Ok, esto vamos a dejarlo entre comillas porque lo vamos a ver más adelante. Pero la palabra de Dios, la que sale de los labios de Dios. Ok, recuerden que Dios es espíritu. Ok, entonces vamos a seguir porque esto lo veremos más adelante. Ok, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que el Verbo era Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, del Verbo. Y que nada de lo que ha sido hecho pudiera haber sido hecho sin Él, porque el Verbo era Dios, porque la palabra era Dios. ¡Qué maravilla! Y poi, sigue más adelante después, seguimos, vamos a desmenuzar esta palabra maravillosa y de Dios. Señores, hay tanta sabiduría en la Biblia. Yo los invito a leerse su Biblia, no se pierdan este conocimiento. ¿Ok? Esto es la verdad. Esta es la verdad. Todo lo demás es mentira. Esta es la verdad que el mundo no quiere que tú conozcas, que Satanás no quiere que tú conozcas. Dice, y en él, en el verbo, ¿ok? Que gracias a él y por él fueron hechas todas las cosas. Y ese verbo era Dios. Él era Dios, el verbo. Pero no, dice, y en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, ese verbo era lo que le daba vida a las cosas. Ese verbo, esa palabra, porque en él estaba la vida, y él le da vida a las cosas, las crea. ¿Ok? En él estaba la vida. Y la vida
era la luz de los hombres. Dice que esa vida es la luz de los hombres. Él es la luz, Él es el conocimiento, Él es la sabiduría, Él es la inteligencia. ¿Ok? Dice, y no solo, vamos a seguir. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Dice, y la luz, ¿ok? El verbo es la vida, y al mismo tiempo es la luz, ¿ok? De los hombres. Y ese verbo, vamos a recordar que ese verbo es Dios. El verbo es Dios, y Él es la luz de los hombres. Pero dice, y la luz brilla en las tinieblas en este mundo en el que vivimos. Nosotros vivimos en tinieblas, vivimos en oscuridad. Pero en ese verbo, que es Dios, está la luz. Y dice, y la luz brilló en las tinieblas, estuvo en las tinieblas, se manifestó aquí en este mundo. Y las tinieblas no lo comprendieron. ¡Wow! ¡Aleluya! Vamos a seguir adelante. Pero no solo se queda ahí. Dice la luz brilla en las tinieblas, se manifestó. El verbo era Dios. Ok, y Él era la luz, y en Él estaba la vida. Él era el verbo, Él era la luz, en Él estaba la vida, y la luz se manifestó en la humanidad. ¡Wow! ¡Aleluya! Pero la humanidad, que es las tinieblas, no la comprendieron. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesucristo, señores. De Jesucristo. Dice, vino al mundo. No, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, disculpen. Vino al mundo un hombre, enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. ¿Ok? Vino al mundo un hombre enviado por Dios, enviado por la luz, enviado por el verbo, enviado por la vida, cuyo nombre era Juan. Recordemos que en Él está la vida, que en el que les da, él es el que crea todas las cosas, el verbo. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Entonces dice, pero vino al mundo un hombre enviado por Dios, ¿ok? Cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Dios mandó a este hombre que se llamaba Juan, era un profeta que Dios puso en Israel en los tiempos que precedían la manifestación del Señor Jesucristo. Y este profeta era el que testificaba de Dios, decía que hablaba de Dios, ¿no? Del arrepentimiento. Y dice, para que todos creyeran por medio de Él, todos creyeran en Dios por medio de Él, en Jesucristo. Recordemos que Dios es Jesucristo. Dice, no era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. No era Él, fue un hombre que Dios mandó. ¿Ok? Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él no era. Estaba la luz, pero él vino solo a testificar, a dar un mensaje de parte de Dios. Pero existía la luz verdadera, ¿ok? Que al venir al mundo alumbra a todo hombre de la luz del mundo. ¿Ok? Él te saca en medio de la oscuridad en la que vivimos en este mundo, Él es la luz. Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. ¡Wow! ¡Aleluya! Y el mundo estaba, y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. ¿El mundo fue hecho por medio de quién? Del verbo. El verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y en el mundo estaba, y el mundo no le reconoció. Jesucristo. Ok, entonces dice que el mundo, el cual fue hecho por medio de Él, ok, Él había venido, Él estaba en el mundo, Él se presentó al mundo, al cual Él había creado ese mundo,
pero el mundo no le reconoció. Dicen, el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le reconoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice que él vino a los suyos, pero no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Gloria a Dios. Está hablando de Jesucristo. Ya sabemos, ¿no? Dice que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Voy a regresar atrás. Dice que Él le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios a todos aquellos que creen en su nombre. Son hijos de Dios solo aquellos que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Los cuales no nacieron ni de sangre, es decir, de la unión de un hombre y una mujer, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Dice que todos los que creyeron en su nombre nacieron solo y únicamente por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Es Dios el que elige. ¿Ok? Es Dios el que decide quién va a ser su hijo y quién no. Dice que de nada vale correr y hacer lo que sea, Él es el que elige. ¿Ok? Dice, y el verbo se hizo carne. ¡Wow! El verbo, volvemos atrás, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, una vez más. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que Él, el verbo, que la palabra, que era la luz, que en Él estaba la vida, que por Él fueron creadas todas las cosas, se manifestó aquí en este mundo en carne, y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Lo vimos, ok, vimos su gloria, su poder, su grandeza, ok, como del unigénito Padre, igual al Padre, como el Padre era, así era Él. Lleno de gracia y de verdad. Como cuando Jesús dijo, oh, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Señor, muéstranos al Padre, ya basta. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Aleluya. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Por él fueron creadas todas las cosas, que era Dios. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Dice que gracia a su gloria el mundo reside. Todo lo que existe, existe por Él y por medio de Él. ¿Ok? Y bueno, tenemos toda la historia que está contada en la Biblia de todo lo que Él hizo para demostrar que era Dios. Resucitó muertos, sanó enfermos, reprendió demonios, perdonó pecados, hasta que al final, hasta su propia muerte soportó. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad. Dice que por medio de Moisés tenemos la ley del amor. No mataréis, no adulteréis, no dirás falsa testimonianza, amarás a Dios, amarás a tu prójimo, amarás a tus padres. Pero dice, pero la gracia, porque Él nos donó su gracia con su muerte, ¿ok? Para salvarnos. Y la verdad, porque obtenemos la verdad del mundo, de la vida, del por qué existimos, por qué estamos aquí, qué significado tiene estar aquí, para qué Dios nos creó. Y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Él se manifestó y nos dijo la verdad, nos trajo la verdad.
dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él nos lo dio a conocer. Dice que nadie lo ha visto, pero Él nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Qué eres? ¿Elías? Y él le dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió no a Juan. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Le preguntan a Juan, ¿no? Porque Juan había sido el profeta que estaba bautizando en esos tiempos en que Jesucristo se manifestó en la tierra. Entonces le dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Porque Juan estaba bautizando en esos tiempos. Juan le respondió, diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús, que venía hacia él, y dijo, He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice Juan, que Juan estaba bautizando y le dice, He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero, porque como ya sabemos, antes de Jesús, ellos sacrificaban un animal para el pago de sus pecados. La cultura de los judíos era que tenían que sacrificar un animal para que la sangre de ese animal viene a sustituir el pecado de ellos. Es decir, por causa de mi pecado ellos sacrificaban animales. Tenían que ser animales perfectos sin ningún tipo de defectos sanos. Y este animal, sobre él caía la culpa del pecado del que pecaba, ¿ok? Y él viene a sustituir ese animal. Viene a ser el sacrificado, el cordero sacrificado, no solo por una persona independientemente, sino por toda la humanidad. Él es el que quita el pecado del mundo, dice. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Dice que él estaba bautizando en agua porque estaba preparándose para ese momento. Dios lo había mandado a él para ese momento. Dice, Juan dio también testimonio diciendo, He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. En el momento que él bautiza a Jesucristo, el Espíritu de Dios en paloma se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Le estaba diciendo lo que Dios le había revelado, que aquel a quien él bautizara y recibiera el Espíritu de Dios sobre él, este era el que iba a bautizar después de él, pero no el bautizo del agua, sino el bautizo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos iba a ser donado con su muerte y resurrección. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, He ahí el Cordero de Dios. Aleluya. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vamos a seguir porque esta parte es muy importante. No te despegues de la pantalla. Bueno, vamos a pasar a San Juan 3, capítulo 3, versículo 13, ¿ok? Para cerrar esta parte. Dice aquí, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de Jesucristo y al mismo tiempo está hablando de Dios, ¿ok?
nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, Jesucristo, que está en el cielo. Al mismo tiempo está en el cielo, Jesús y Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Ok? Él tiene que ser levantado, él tenía que morir y resucitar, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a volver a leer esta parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, Dios es espíritu. Cuando Dios decide engendrarse, Él se engendró en el vientre de María. Claramente por eso es su Hijo. Es su Hijo porque salió de él. Como nosotros salimos de nuestros padres y cargamos con toda la esencia de nuestros padres, DNA de tanto mamá como papá. Igual Jesús, Él se engendró. Solo que María era virgen. Esto fue concebido por medio del Espíritu Santo de Dios. Se engendró y viene a ser su Hijo. Pero dice que todo el que cree en Él, en Jesucristo, no para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Dios mismo es Hijo, Padre y Espíritu Santo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Dios no lo envió para juzgarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a salvar el mundo. ¿De qué? Estuvimos hablando en el video pasado de nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué Dios odia tanto el pecado? ¿Qué consecuencia trae el pecado para la humanidad? ¿Ok? Entonces, en realidad se habla de salvación. Jesús vino a salvarnos. ¿De qué? De ese pecado, de esos pecados, de todo aquello que arranca y devora la vida. Todo aquello que destruye la vida, la humanidad, el mundo. ¿Ok? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es para todos los que están creyendo en todo menos en Jesucristo. Jesucristo se mostró por lo que era Dios. Él nos reveló el amor, Él reveló la verdad, el engaño, Él reveló todo lo que el corazón del ser humano carga. Él nos mostró la verdad de cada cosa de este mundo. Él nos hizo entender el verdadero significado de la vida. ¿Para qué fuimos creados? ¿Quién es Dios? Dios es amor. Él nos mostró su amor en todas sus acciones en esta tierra. En todas sus acciones, el único que se mostró dándonos un juicio verdadero y sincero fue Jesús. Jesús es el único que no nos llama a odiar, ni a vengarnos, ni a hacernos daño. Jesús es el único que nos enseña el camino del amor, de la verdad, de la justicia, de la equidad, de la santidad, de la pureza, de la bondad. Es el único, no hay otro. Entonces, dice, y es tanto que Él aguantó por amor nuestro hasta el final. Él podía en esa cruz bajarse, o no llevar a cabo los planes de Dios, ni decir, ¿quién me vas a hacer? ¿Qué esta gente son tan malos? Pero imagínense, ver a Dios. Él nos amaba demasiado. ¿Qué padre no ama a su hijo? ¿Tú no darías tu vida por tus hijos?
Eso fue lo que hizo dar su vida por nosotros como Padre al fin. Él nos ama, nos creó, todos salimos de Él. Todos. La humanidad entera salimos de Él. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y este era el juicio, que la luz vino al mundo. Acuérdense que la luz se manifestó en las tinieblas. ¿Ok? Pero aquí dice que los hombres amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad, todo lo malo. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus acciones eran malas y ellos no querían que sus acciones vinieran expuestas. Ellos querían seguir haciendo lo malo, viviendo en sus deleites y placeres y haciendo y deshaciendo sin importarle de nadie. ¿Por qué? Porque somos malos. Y esto fue lo que vino a hacer Jesucristo. Entonces, por eso fue que Jesucristo lo crucificaron en la cruz. Ellos no aguantaron la verdad. Ellos no aguantaron. No. No me digas que yo ahora estoy haciendo mal. ¿Quién eres tú? No me importa. Yo quiero seguir con mi vida haciendo lo que me da la gana y no me importa. La humanidad no quiere esto, no quiere el amor. No quiere. Entonces, por eso dice que a todo el que crea en la luz, viene a ser hijo de la luz. Todo el que cree en Jesucristo, Dios le dio el legado de ser hijo de Dios. Porque Dios es amor. Y si tú entiendes que este mundo y que esta vida, de lo único que necesita es de amor para salvarnos, ya, has comprendido todo. Tú eres hijo de Dios. Si tú entiendes que solo de amor se trata, solo de amor, señores, las guerras, las destrucciones que hay en todas partes del mundo, de años y miles de años, la humanidad entera en pleitos, en conflictos, arrasándose los pueblos, esclavizando a uno, subyugando a otro, y yo sí, tú no, y todo esto que hay en el mundo, ¿de dónde sale? De la maldad en el corazón de los hombres. Porque nadie quiere ceder, nadie quiere compartir. No hay amor, señores. El ser humano, lamentablemente, necesita de Jesús. Por eso quiero invitarte, que si tú sientes amor y entiendes que esta vida de lo único que necesita es de amor y que fuimos creados para amarnos, que esto es lo único que necesita el mundo, señores. Te invito, reciba al Señor Jesucristo en tu corazón. Diga así, Padre, hoy entiendo que Jesús es tu Hijo. Y te pido perdón por todos mis pecados. Espíritu Santo, entra en mi corazón, guía mi vida, mi corazón, mi mente, y lléname de tu espíritu. Perdona todos mis pecados, una vez más. Y sé tú el dueño de mi vida y de mi familia. En nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo. Eso es lo único que necesitas de esta oración. Que Dios les bendiga.